Me temblaban las manos mientras sujetaba el teléfono. Y el corazón me latía como un tambor enloquecido en el pecho. Clara. No traigas a esa amiga tuya. Esto es un asunto familiar. Me había dicho mi tía con voz cortante. Como si Patricia fuera un secreto sucio que debía barrer bajo la alfombra. Y entonces, en medio de la ceremonia, el notario abrió el sobrelacrado y pronunció mi nombre como única heredera, dejando a todos boquiabiertos. Era una tarde sofocante en Tarragona, con el sol cayendo a plomo sobre las antiguas murallas romanas que rodean la ciudad. El aire olía a sal marina y a jazmín en flor. Pero para mí, todo apestaba a hipocresía. La familia se había reunido en la vieja masía de mis abuelos. Un caserón de piedra centenaria enclavado en las colinas que dominan el Mediterráneo. Mis abuelos habían fallecido hacía apenas un mes. En un accidente de coche que aún me despertaba por las noches con pesadillas. Papá, con su bigote gris y su expresión eterna de desaprobación, presidía la mesa como un rey destronado. Mamá, siempre la pacificadora, servía café con manos temblorosas, intentando disimular las tensiones que flotaban en el aire como nubes de tormenta. Yo, Clara, de 28 años, me sentía como una intrusa en mi propia familia. Había crecido en esta ciudad, corriendo por las playas de arena dorada y explorando las ruinas del anfiteatro romano con mis primos. Pero ahora, todo eso parecía un recuerdo lejano. Patricia era mi secreto. Mi luz en la oscuridad. Nos habíamos conocido 2 años atrás en una fiesta de la Merced. Entre fuegos artificiales y risas ebrias. Ella, con su cabello castaño rojizo cayendo en ondas sueltas y sus ojos verdes que brillaban como el mar en tormenta. Me había robado el aliento con una sola mirada. Era diseñadora gráfica. Libre y apasionada. Todo lo contrario a la rigidez de mi familia conservadora. Clara, ¿por qué no has traído a nadie? ¿Sigues soltera?, preguntó mi prima Elena con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Elena. La perfecta. Casada con un banquero y madre de 2 niños impecables. Yo forcé una sonrisa, sintiendo el nudo en la garganta. Sí. Sigo sola. Mentí. Mientras mi mente volaba hacia Patricia, esperándome en nuestro pequeño apartamento en el casco antiguo. ¿Cómo explicarles que amaba a una mujer? En esta familia, donde la tradición pesaba más que el amor. Donde las misas dominicales eran obligatorias y las apariencias lo eran todo. El notario. Un hombrecillo calvo con gafas gruesas. Carraspeó para llamar la atención. Procedamos a la lectura del testamento de don José y doña María. Todos nos inclinamos hacia adelante, expectantes. Mis tíos. Mis primos. Incluso mi hermano mayor, Antonio, que siempre había sido el favorito. Antonio, con su carrera en la política local, sus trajes impecables y su esposa trofeo. Él era el que se suponía heredaría la masía y las viñas que producían el vino que había sostenido a la familia por generaciones. Pero entonces llegó el golpe. A mi nieta Clara le dejo la totalidad de mis bienes, la masía, las tierras, las cuentas bancarias y las acciones en la bodega familiar. El silencio fue ensordecedor. Miradas de incredulidad. Luego de furia. ¿Qué?, exclamó Antonio, poniéndose en pie de un salto. Eso no puede ser. Yo soy el primogénito.
Papá me miró con ojos entrecerrados. Como si de repente viera a una extraña. Mamá ahogó un sollozo. ¿Y yo? Yo no podía creerlo. Mis abuelos. Que siempre habían sido tan tradicionales. Me habían elegido a mí. La ceremonia se convirtió en un caos. Tíos gritando. Primos murmurando acusaciones. Seguro que los manipuló. Siseó Elena. Clara siempre fue la manipuladora. Pero yo sabía la verdad. Mis abuelos lo sabían todo. En una carta adjunta al testamento. Que el notario me entregó en privado. Escribían, Clara. Sabemos de tu amor por Patricia. No lo ocultes más. La vida es demasiado corta para vivir en mentiras. Te queremos tal como eres. Lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Cómo lo habían descubierto? ¿Y por qué no me lo dijeron en vida? Esa noche. Volví a casa con el corazón hecho trizas. Patricia me esperaba con una cena romántica, paella casera y vino de la región. Cariño. ¿Qué pasó? Preguntó al ver mi rostro. Le conté todo. Entre sollozos. Ella me abrazó. Su perfume a vainilla envolviéndome como un bálsamo. Clara. Esto es una oportunidad. Podemos ser libres. Pero yo dudaba. La familia no lo aceptaría. Antonio ya me había llamado. Furioso, renuncia. O te arrepentirás. El conflicto apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino. La masía era más que una casa, era el alma de la familia. Ubicada en las afueras de Tarragona. Con vistas al mar y rodeada de viñedos que se extendían como un tapiz verde. Representaba generaciones de trabajo duro. Mis abuelos la habían convertido en una bodega exitosa. Exportando vino a toda Europa. Ahora. Todo era mío. Pero el precio era alto. Antonio no tardó en actuar. Convocó una reunión familiar sin mí. Alegando que el testamento era inválido. Clara es diferente. Dijo. Según me contó mamá más tarde. No puede manejar esto sola. Diferente. La palabra me dolió como un puñal. ¿Diferente por amar a Patricia? Patricia. Que me había apoyado en mis peores momentos. Que me hacía reír con sus chistes tontos y me besaba con una pasión que me hacía sentir viva. Decidí confrontarlos. Fui a la masía un atardecer. Con el sol tiñendo el cielo de rojo y naranja. Como si presagiara sangre. Encontré a la familia reunida en el patio. Bajo la parra centenaria. Esto es mío por derecho. Declaré. Mi voz temblando pero firme. Antonio se rió. ¿Derecho? Tú. Con tú. Estilo de vida. Abuelos debieron estar seniles. Las palabras me golpearon. Mamá intervino, hija. Quizás compartas con tu hermano. Pero yo no cedería. No después de la carta. Esa noche. Patricia y yo caminamos por la Rambla Nova. El bullicioso corazón de Tarragona. Las luces de las tiendas iluminaban nuestros rostros. Y el sonido de las olas lejanas nos arrullaba. Clara. ¿Vale la pena pelear? Preguntó ella. Tomándome la mano. Por nosotras. Sí. Respondí. Pero en mi interior. El miedo crecía.
¿Y si la familia revelaba nuestro secreto? ¿Y si perdía a Patricia en esta batalla? El secreto pesaba como una losa sobre mis hombros. Cada vez que veía a Patricia, su sonrisa iluminaba mi mundo. Pero la sombra de la familia lo oscurecía todo. Clara. No podemos seguir escondiéndonos, me dijo una noche, mientras yacíamos en la cama de nuestro apartamento, con la brisa marina colándose por la ventana abierta. Su mano trazaba círculos suaves en mi espalda. Un gesto de consuelo en medio del caos. Tarragona, con su mezcla de historia romana y vida moderna, se había convertido en nuestro refugio. Paseábamos por el Passeig Arqueològic, tocando las piedras milenarias que habían visto imperios caer. Pero ahora, mi propio imperio familiar se desmoronaba. Antonio no se rendía. Envió abogados, alegando que los abuelos no estaban en pleno uso de facultades. Pruebas de demencia, decían los documentos que recibí. Era una mentira. Pero dolía. ¿Cómo podía mi hermano traicionarme así? Una tarde, mientras revisaba papeles en la masía, encontré una caja vieja en el ático. Dentro, cartas amarillentas de mis abuelos. Una de ellas, fechada hace años, hablaba de una tía lejana que había amado a una mujer y había sido desheredada. No repetiremos ese error con Clara, escribía abuela. Lágrimas empañaron mis ojos. Ellos lo sabían desde hace tiempo. ¿Por qué no me lo dijeron? El descubrimiento me llenó de una mezcla de gratitud y rabia. Pero el conflicto escaló. Elena, mi prima, empezó a esparcir rumores en la ciudad. Clara vive con una mujer, susurraba en las tertulias de café. Tarragona es pequeña, las noticias vuelan como el viento del norte. Pronto, vecinos me miraban de reojo en el mercado. Patricia lo notó. Clara, esto me está afectando. En el trabajo. Me preguntan. Ella trabajaba en una agencia de diseño en el centro, rodeada de mentes abiertas. Pero el estigma persistía. Decidí enfrentar a Elena. La encontré en la Catedral de Tarragona, rezando como la hipócrita que era. Deja de difamarme, le espeté en voz baja, entre las sombras de las columnas góticas. Ella se volvió, con ojos fríos. Es la verdad, Clara. Y arruinarás la reputación familiar. Salí furiosa, el eco de mis pasos resonando como un reproche. Esa noche, Patricia y yo discutimos por primera vez. No puedo más con esto, gritó ella, sus ojos verdes brillando con lágrimas. Me siento como un secreto sucio. Yo la abracé. Pero el daño estaba hecho. ¿Quieres que lo deje todo? Pregunté, el pánico atenazando mi pecho. No. Pero necesito que luches por nosotras. Su voz era un susurro roto. Al día siguiente, Antonio me citó en un café frente al mar. El Mediterráneo rugía como mi ira interior. Renuncia a la mitad. Y callo sobre tu relación, propuso con una sonrisa sádica. Era chantaje puro. No, respondí, temblando. Abuelos me eligieron por una razón. Él se rió. Porque no sabían la verdad. Pero yo sabía que sí.
El punto de quiebre llegó en una cena familiar. Mamá insistió en que fuera. Por la paz. Llevé a Patricia. Desafiando todo. Al entrar en la masía. El silencio fue sepulcral. Ella es mi pareja. Anuncié. Tomándola de la mano. Papá se puso rojo. Fuera de aquí. Antonio sonrió triunfante. Elena murmuró oraciones. Patricia apretó mi mano. Pero vi el miedo en sus ojos. Salimos bajo la lluvia torrencial. El agua lavando mis lágrimas. En el coche. Patricia sollozó. Clara. ¿Por qué lo hiciste? Por nosotras. Respondí. Pero en mi corazón. Dudaba. ¿Era esto el fin? Los días siguientes fueron un infierno. La familia cortó todo contacto. Antonio demandó el testamento. Yo me sumí en la depresión. Vagando por las playas de Tarragona al amanecer. El sol naciente tiñendo el mar de oro. Patricia intentaba consolarme. Cocinando tapas y bailando flamenco en la sala para hacerme reír. Te amo. Clara. Superaremos esto. Su optimismo era mi ancla. Pero entonces. Un secreto más profundo salió a la luz. Revisando más cartas. Encontré una de abuela a una amiga. José y yo tuvimos una hija ilegítima. Antonio no es hijo de mi hijo. Mi hermano no era de sangre. Eso explicaba el testamento. Debería revelarlo. El dilema me carcomía. Sería una traición. Pero también justicia. Decidí callar. Por ahora. En cambio. Invité a mamá a solas. En un banco frente al anfiteatro romano. Le mostré la carta de abuelos. Ellos sabían de Patricia y me apoyaban. Mamá lloró. Hija. Yo. Lo sospechaba. Pero tengo miedo. Por primera vez. Vi su vulnerabilidad. Ayúdame. Mamá. Ella asintió. Un pequeño rayo de esperanza. Patricia y yo pasamos una noche mágica en la playa de la Mora. Bajo las estrellas. Clara. Pase lo que pase. Estoy contigo. Nuestros besos eran promesas silenciosas. Pero el tormenta se avecinaba. La revelación del secreto de Antonio me perseguía como un fantasma. Caminaba por las calles empedradas de Tarragona. Pasando por la plaza de la Font. Donde las fuentes cantaban su eterna melodía. ¿Debería usarlo como arma? El conflicto interno me desgarraba. Por un lado. Justicia por otro. Destrucción familiar. Patricia notaba mi distracción. Clara. ¿Qué te pasa? Preguntaba mientras preparábamos café en nuestra cocina diminuta. Su toque era suave. Pero yo me apartaba. Perdida en pensamientos. Nada. Amor. Mentía. Y eso nos distanciaba. El juicio por el testamento se acercaba. Antonio había contratado al mejor abogado de Barcelona. Un tiburón con traje caro. Yo. Con mis ahorros. Apenas podía defenderme. Mamá. En secreto. Me pasó dinero. Hija. Lucha. Su apoyo era un bálsamo. Pero insuficiente. Una tarde. Elena me confrontó en la bodega de la Masía.
Retira la demanda. O contaré todo sobre ti y esa mujer. Sus palabras destilaban veneno. Hazlo. Reté. No me avergüenzo. Pero en el fondo. Temblaba. Tarragona. Pese a su progreso. Aún tenía rincones conservadores. Esa noche. Patricia estalló. Clara. Me estás excluyendo. Gritamos. Palabras afiladas como cuchillos. Es por ti que lucho. Respondí. Ella salió dando un portazo. Dejándome sola con mi culpa. Al día siguiente. La encontré en nuestro café favorito. Con ojos hinchados. Lo siento. Murmuramos al unísono. Nos abrazamos. El amor renaciendo como las flores en primavera. Juntas. Prometimos. Pero el alto trazo llegó inesperado. En el Tribunal de Tarragona. Con sus paredes de piedra fría. El juez leyó el testamento. Antonio presentó pruebas de demencia. Entonces. Saqué la carta de abuela sobre su origen. No es de sangre. Declaré. Mi voz ecoando. Antonio palideció. Mentira. Pero el ADN. Que había mandado analizar en secreto. Confirmó. El caos estalló. Antonio gritó. Elena lloró. Papá se derrumbó. Mamá me miró con horror. ¿Por qué? ¿Clara? Por justicia. Respondí. Pero el remordimiento me ahogaba. Patricia me esperó fuera. Lo hiciste. Su abrazo era mi salvación. Pero la familia estaba rota. Antonio desapareció esa noche. Dejando a su esposa sola. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Gané el juicio, la masía era mía. Invité a Patricia a vivir allí. Transformamos la bodega. Incorporando diseños modernos de ella. Paseábamos por los viñedos al atardecer. Mano en mano. El sol besando nuestras pieles. Mamá vino a visitarnos. Hija. Perdóname. Lloramos. Reconciliándonos. Elena. Al final. Envió una carta, te envidio tu coraje. Incluso papá llamó. Torpe, quizás me equivoqué. Pero Antonio. Un día volvió. Roto. Hermana. Lo siento. Revelé que lo sabía todo. Aún así. Eres familia. Lo abracé. El perdón sanando heridas. Patricia y yo. En la masía. Encontramos paz. Nuestras vidas entrelazadas como las vides. Tarragona nos abrazaba. Testigo de nuestro amor. Sin embargo. Un secreto más acechaba. Patricia me confesó, Clara. Estoy enferma. Cáncer. El mundo se derrumbó. ¿Cómo enfrentar esto? Luchamos juntas. Quimioterapias en Barcelona. Noches de dolor. Mi familia. Ahora unida. Nos apoyó. Mamá cocinaba. Antonio visitaba. En una playa de Tarragona. Bajo la luna. Patricia susurró, te amo. Su mano en la mía. Eterna. La enfermedad de Patricia era un monstruo invisible que devoraba nuestra felicidad.
Diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. Pero agresivo. Clara. Lo superaré. Decía con esa sonrisa valiente. Pero yo veía el miedo en sus ojos verdes. Tarragona. Con su sol eterno. Ahora parecía burlarse de nosotras. Pasábamos días en la masía. Yo administrando la bodega. Ella descansando en el patio. Bajo la parra. Diseñaré etiquetas nuevas para el vino. Proponía. Su creatividad intacta. Yo la besaba. Saboreando cada momento. La familia. Transformada por el escándalo anterior. Se unió. Mamá venía a cocinar paella. Antonio traía flores. Hermana. Lo que hice fue imperdonable. Admitió un día. El perdón es para los valientes. Respondí. Citando a abuela. Pero las quimioterapias eran duras. En el hospital de Barcelona. A 1 hora de Tarragona. La veía debilitarse. Su cabello caía. Pero su espíritu ardía. Clara. Prométeme que no te rendirás. Lágrimas mezcladas con risas. Un día. En una crisis. Discutimos. No me trates como inválida. Gritó. Yo. Exhausta. Respondí, tengo miedo de perderte. Salí. Caminando por las ruinas romanas. El pasado susurrando lecciones de resiliencia. Volví arrepentida. Perdóname. Nos amamos más profundo. El lazo fortalecido por el fuego. El punto álgido llegó cuando los médicos dijeron, remisión posible. Pero riesgoso. Patricia decidió un tratamiento experimental. Por nosotras. Dijo. En la espera. Revivimos recuerdos. Paseos por la Costa Daurada. Besos en festivales de fuego. Clara. Si no lo logro. Lo lograrás. Interrumpí. La operación fue un éxito. Remisión. Lágrimas de alegría. La familia celebró en la masía. Brindando con nuestro vino. Pero la vida trajo más pruebas. Elena. Celosa. Intentó sabotear la bodega. Filtrando rumores a competidores. Descubierto. Confesó, quería lo que tienes. La perdoné. Extendiendo la rama de olivo. Patricia y yo. Curadas en cuerpo y alma. Planeamos una boda simbólica en la playa. Bajo el sol de Tarragona. Con olas como testigos. Dijimos sí. Familia presente. Aceptando. Antonio encontró su camino. Ayudando en la bodega. Papá. En su vejez. Murmuró, estoy orgulloso. Nuestro amor. Forjado en fuego. Era eterno. Tarragona. Cuna de nuestra historia. Nos bendecía. Sin embargo. Un último secreto, encontré una carta de Patricia. Escrita en secreto. Si muero. Vive por las dos. Pero ella vivía. Y juntas. Escribíamos nuestro futuro. Con Patricia recuperada. La masía floreció como nunca. Los viñedos daban frutos abundantes. Y nuestro vino. Con etiquetas diseñadas por ella. Ganaba premios en ferias de Cataluña. Caminábamos por las colinas al amanecer.
El rocío besando nuestras pies. El mar brillando a lo lejos. Clara. Esto es nuestro paraíso. Decía. Su mano en la mía. La familia. Unida por las pruebas. Se convirtió en apoyo. Mamá organizaba cenas. Antonio expandía el negocio. Elena. Redimida. Traía a sus hijos. Que jugaban entre las vides. Tía Clara. ¿Patricia es tu esposa? Preguntaban inocentes. Sí. Mi amor. Respondía. El corazón henchido. Pero la paz no era eterna. Un día. Recibí una carta anónima, tu secreto destruirá todo. ¿Quién? Investigando. Descubrí que un viejo rival de abuelos intentaba reclamar tierras. Usaba nuestro amor como arma. Amenazando escándalo. Confronté al hombre en su oficina en Tarragona. No me asusta. Declaré. El río, en esta sociedad. Sí. Pero Patricia intervino, amamos. Y eso es más fuerte. Juntas. Reunimos pruebas. Exponiendo su fraude. El escándalo rebotó en él. Victoria amarga. Pero dulce. En la reflexión. Entendí, el amor es una batalla constante. Nuestros conflictos. Traiciones. Nos habían fortalecido. Abuelos. Desde el cielo. Sonreían. Una noche. Bajo las estrellas en la playa. Patricia propuso, adoptemos. Lágrimas de alegría. Sí. La familia aprobó. Un niño llegó. Trayendo luz. Lo criamos en libertad. Enseñando tolerancia. Tarragona. Con su historia de conquistas y resistencias. Era metáfora de nuestra vida. Sobrevivimos. Amamos. Perdonamos. Al final. Sentadas en el balcón de la masía. El mar eterno ante nosotras. Susurré, te elegiría 1000 veces. Ella besó mi mano, y yo a ti. Nuestra historia. Rica en drama y humanidad. Terminaba en esperanza. El amor vence. Siempre.